Son las 8:36. Hemos invitado al abogado penalista Carlos Caro en vista de que hay varios temas judiciales de los últimos días que tienen una relevancia pública mayor. Comencemos, señor Caro, muy buenos días, por la decisión tomada ayer por el juez Zúñiga, que ha decidido imponer prisión preventiva a 3 personas de la llamada del llamado gabinete en la sombra. Explíquenos, por favor, con qué argumentos el juez Zúñiga ha tomado esta decisión. Muchas gracias, Fernando. Mabel, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Efectivamente, ¿no? Como justamente conversamos, Fernando, hace un par de días, los jueces de primera instancia en materia de crimen organizado, anticorrupción, tienen una tendencia muy fuerte, ¿no?, a declarar fundadas las prisiones preventivas, sin perjuicio de que esta sea luego revisada en segunda instancia. En el caso de este llamado gabinete en la sombra, los delitos imputados son múltiples, ¿no?, porque estamos hablando desde la participación dentro de lo que es la organización criminal que para la Fiscalía lidera Castillo, y desde luego sin ningún tipo de control, porque eran funcionarios que en algunos casos tenían algún nombramiento, en otros no, y que gestionaban actos de gobierno sin tener un nombramiento para ello. Es decir, el punto de partida era una suerte de usurpación de funciones en la que iban decidiendo cuestiones de gobierno y gestionándolas al interior del mismo, sin tener los controles, sin tener la calificación correspondiente y siempre en la lógica económica, es decir, obtener un beneficio económico a raíz de lo que suele suceder en el ámbito del Estado, que es la contratación pública. Ese es el punto de partida de la Fiscalía. Sin embargo, en una próxima apelación, el resultado podría ser el mismo que ha tenido Jennifer Paredes, es decir, que la excarcelen. ¿La decisión que se ha tomado en el caso de Jennifer Paredes puede sentar un precedente? Desde luego que sí, consideremos que en ese caso en concreto la decisión no ha sido unánime, no ha habido, digamos, una suerte de absolución a favor de Jennifer Paredes, sino simplemente la indicación de que pese a las pruebas de cargo, no hay peligro de fuga, tiene arraigo familiar, arraigo personal, y por lo tanto, digamos, no existe la probabilidad de que se fugue a juicio de los 2 magistrados que votaron en su favor. En el caso del gabinete en la sombra, como se le suele llamar, la situación no necesariamente es igual. Sin embargo, el caso de Jennifer puede marcar un precedente, pero recordemos de que ella no era funcionaria pública. Varios de los señores que están imputados por este caso del gabinete en la sombra sí tenían la condición de funcionario público, y eso, desde el punto de vista de los tribunales, suele ser una razón de mayor gravedad y de mayor, digamos, precisión para efecto de entender de que hay un peligro procesal, porque si están hallados, si conocen o tienen información respecto al presidente, la presunción es que el llamado o la llamada organización criminal va a hacer lo necesario para evitar impunidad o incluso favorecer su fuga, como varios ya han declarado hasta este momento. Señor Caro, y mientras más necesitamos unidad y eficiencia en el sistema judicial, más estamos viendo que hay fricciones, en este caso patentes, entre el Poder Judicial y la Fiscalía. El día de ayer, como usted sabe, la presidenta Elvia Barrios ha denunciado una voluntad de intimidación de la parte de algún funcionario, dijo, del Ministerio Público. Quizás se refería, como muchos lo han interpretado, a Rafael Vela, quien concedió una entrevista el día domingo, en el que pidió que se inhibiera el juez San Martín en casos que tienen que ver con el lavado de activos, tal y como había hecho durante cierto tiempo. En la argumentación del señor Vela se alude a varias causas, entre las cuales una que tiene que ver con usted, que habría sido acreditado como abogado de César San Martín en alguna causa, y al mismo tiempo un abogado de una empresa Enagas vinculado al gasoducto del sur. Explíquenos, por favor, si los argumentos del señor Vela tienen fundamento. Sí, Fernando, muchísimas gracias por la pregunta, porque me da la oportunidad de aclarar este asunto. Yo he sido abogado del doctor San Martín en un caso que tuvo ante la Junta Nacional de Justicia. Yo lo conozco al doctor San Martín hace bastantes años, que fue mi jefe cuando yo trabajaba en el estudio del doctor José Iván Sánchez Moreno y el doctor Luis Vargas Valdivia. Sin embargo, yo no tengo ningún caso en trámite ante la Corte Suprema vinculada a este caso. El caso que está a nivel de la Corte Suprema es el del señor Ollanta Humala, la señora Nadine Heredia. Yo no soy abogado, ni he sido abogado de ellos. Y el otro caso
está a nivel de la Corte Suprema, que tiene relación con el caso del gasoducto surperuano, que es un caso vinculado a los abogados del estudio de Mackenzie, el doctor Danós y la doctora Ana Sofía Reina, y los abogados de ese caso son el doctor José Sánchez Moreno, el doctor Luis García Valdivia. Yo no soy abogado de ellos, no tengo ninguna incidencia en ese nivel, de manera que a mi entender la mención a mi persona es absolutamente gratuita. Es totalmente falso que usted haya defendido la defensa de Keiko Fujimori. ¿Perdone? Es totalmente falso que usted haya defendido en algún momento la defensa de Keiko Fujimori. O sea, yo soy abogado, he sido abogado del doctor San Martín Castro, en el caso de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Yo soy abogado de la empresa Enagas Internacional, Sí. pero la empresa Enagas Internacional no tiene ningún caso a nivel de la Corte Suprema. El caso está a nivel recién de la Fiscalía, del Ministerio Público, y no hay ninguna incidencia a nivel de la Corte Suprema que tenga que ver con la empresa Enagas. Sí, doctor Caro, pero la pregunta es si usted ha participado en algún momento de la defensa de Keiko Fujimori. No, de Keiko Fujimori tampoco, absolutamente nunca he tenido ninguna participación en su defensa. ¿Cómo se puede explicar que el juez San Martín haya considerado razonable inhibirse durante un cierto tiempo y de pronto ahora decide tomar parte en decisiones como la que se va a tomar el 2 de noviembre, que puede ser decisiva sobre los casos más importantes de Lava Jato? Sí, yo creo que efectivamente la decisión que tiene que tomar la Corte Suprema respecto a este asunto del caso de Ollantumala, Nadine Heredia y posteriormente Keiko Fujimori, tiene que ver con una cuestión de fondo, ¿no? Si es que los aportes de campaña recibidos de la forma en que se han recibido tienen alguna condición de delictividad, es decir, si califican como caso de lavado de activos. Entiendo las dudas que plantea la Fiscalía respecto de la parcialidad o imparcialidad del doctor San Martín, pero eso es algo que se tiene que ventilar a través de los mecanismos que existen, que es la recusación y inhibición. Y entiendo que para ello la solución de este tipo de incidencias no le corresponde al juez San Martín, le corresponde a los demás tribunales, a los demás miembros de los tribunales. Es decir, él no participa en la decisión de si se queda o se va respecto de este caso. Entonces, en verdad, más allá de lo que el doctor San Martín decida hacer, la decisión sobre su inhibición o su recusación la toman los demás jueces, no la toma él directamente. Y es ahí donde yo creo que se debe de producir la argumentación que tiene la Fiscalía. Y todo esto sucede en a pocos días de que la Junta Nacional de Justicia deba tomar una decisión sobre la ratificación o no de jueces supremos que están concernidos justamente. ¿Tiene razón la señora Elvia Barrios de afirmar que se ha querido ejercer intimidación y presión sobre el Poder Judicial? Es una acusación grave, como usted comprende. Nos lo contesta, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el abogado penalista Carlos Caro, que intenta darnos claridad sobre las fricciones que hay en el mundo judicial en el Perú en vísperas de decisiones importantes. Vamos al fondo del tema, señor Caro, su opinión. ¿Ha existido o no lavado de activos en los casos a los que he hecho referencia, es decir, el de Ollantumala y el de Keiko Fujimori? Desde mi punto de vista, es un tema que tiene puntos dudosos por lo siguiente, ¿no? Y no es algo nuevo, yo lo vengo diciendo desde hace varios años en diferentes columnas y entrevistas. ¿Por qué? Porque yo creo que la prueba central, que se va a dar en el juicio oral, ojo, no es que no tenga que haber juicio oral, la prueba central tiene que darse en torno a lo que es el origen ilícito del dinero. Acá no se trata simplemente de decir viene de la caja 2, la caja de coimas, esas son cuestiones de adjetivos. La Corte Suprema, en el acuerdo plenario, el pleno casatorio 1-2017, dejó zanjado que para efectos, ojo, del juicio oral, no para empezar el caso, no para pasar a la preparatoria o una acusación, sino al nivel de lo que es condena, se tiene que probar el origen ilícito. Y ojo, probar el origen ilícito no significa probar todos los detalles del origen ilícito, sino tiene que haber, digamos, indicios fuertes de que ese dinero tiene origen delictivo. Y acá, por ejemplo, hay algunas cosas que vale la pena señalar. Por ejemplo, si para la Fiscalía, en el caso de Keiko Fujimori, por poner un ejemplo, ¿no? El dinero que recibió del Grupo Credicor es dinero de fuente ilícita, no entendemos por qué la recepción de ese dinero es ilícito y es lavado,
pero que sepamos, los señores del Grupo Credicor no están imputados por ningún delito. Como otro ejemplo, ¿no? En el caso de los aportes recibidos por la empresa Odebrecht, que venían de la llamada Caja 2 y que estaba contabilizado, digamos, en estos registros, MyWayDay, Browsy, son fuentes que finalmente provenían de un banco. Odebrecht tendría que decir que esa plata que estaba en ese banco, más allá de que sea la Caja 2, tiene origen delictivo porque no tributó impuestos o porque provenía de las coimas de algún otro contrato con el Estado peruano. Es decir, esa es la parte que a mi juicio se tiene que afinar, pero básicamente en lo que es el juicio oral, que entiendo que tanto en el caso de la señora Heredia como en el caso del señor Humal y la señora Fujimori se va a celebrar porque ya hay acusaciones fiscales. Sí, por eso, doctor Caro, quisiéramos por favor un poco aterrizar esta respuesta para que todos podamos entender, según su expertise, ¿configura o no configura lavado de activos? A ver, lo que dice la Fiscalía es que sí, porque hay un origen delictivo, pero ese es un tema que se tiene que probar precisamente en el juicio oral. O sea, si vemos fríamente lo que dice la Fiscalía, evidentemente hay materia para un juicio oral y para un juzgamiento y sentencia. Entonces, a mi entender, estos casos tienen que ir a juicio oral, no se pueden resolver a través de una incidencia, sino se tiene que definir con cuestiones probatorias ya dentro del juicio oral, donde creo que el esfuerzo de la Fiscalía es probar el origen delictivo. Entonces, si la Fiscalía prueba el origen delictivo, evidentemente eso podría dar lugar a que crezca la probabilidad de una condena por lavado. Pero ese es el punto central para mí. Muchas gracias, doctor Carlos Caro. Recuerdo que usted es un abogado penalista y nos han esclarecido temas conceptuales, a veces un poco complejos, como el concepto mismo de lavado de activos y las fricciones que se han registrado ayer entre Fiscalía y Poder Judicial.